Durante 15 días del mes de octubre de 1962, el mundo estuvo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron una tensa partida de ajedrez alrededor de la isla de Cuba. Esta es la historia que traemos hoy al canal, la crisis de los misiles. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. A finales de los años 50, la pequeña isla de Cuba empezaba a ser un dolor de cabeza para el gobierno de Estados Unidos. El nuevo líder, Fidel Castro, había iniciado una serie de expropiaciones que amenazaban los intereses de Estados Unidos en Cuba. El gobierno de Dwight Eisenhower inició acciones para eliminar a Fidel Castro y su entorno, como el embargo económico y el apoyo directo a grupos armados opuestos al nuevo gobierno de la isla. Con el cambio de gobierno en Estados Unidos, el nuevo presidente John Fitzgerald Kennedy heredó el plan para la invasión de Cuba. En 1961, una fuerza de cubanos disidentes, adiestrados y armados por la CIA, desembarcó en la Bahía de Cochinos, pero el plan fracasó. En respuesta, la CIA puso en marcha la Operación Mangosta, un conjunto de acciones encubiertas dirigido a poner fin a Fidel Castro y su entorno. Ante ello, Cuba pidió ayuda militar a la Unión Soviética. El premier Nikita Khrushchev propuso a Fidel Castro la instalación en Cuba de misiles balísticos de alcance medio R-12. Fidel Castro en principio no estuvo de acuerdo porque él prefería la firma de un tratado de defensa entre Cuba y la Unión Soviética, en el cual un ataque contra Cuba fuera considerado como un ataque directo contra la Unión Soviética. Khrushchev no estaba de acuerdo con esto, así que insistió para poder instalar los misiles en Cuba, insistiendo en su carácter disuasorio contra Estados Unidos, con lo cual Fidel Castro finalmente accedió. En aquel momento, la Unión Soviética estaba muy por detrás de Estados Unidos en la fabricación de misiles de largo alcance, aunque en público Khrushchev se había jactado de que la Unión Soviética producía misiles como salchichas. Además, Estados Unidos había emplazado misiles Júpiter de alcance medio en Italia y Turquía. Estos misiles, aunque ya anticuados, tenían la capacidad de destruir las ciudades de la parte europea de la Unión Soviética. Resumiendo, en caso de un conflicto nuclear, la Unión Soviética podría causar graves daños a Estados Unidos, pero no arrasarlo por completo. En cambio, Estados Unidos sí podía hacerlo con la Unión Soviética, dada su superioridad en misiles de largo alcance. Una base de misiles de alcance medio en Cuba, en las mismas puertas de Estados Unidos, podía equilibrar la balanza. Era en verdad una empresa arriesgada. Posiblemente los soviéticos no se habrían atrevido a llevarla a cabo teniendo enfrente a un presidente como Eisenhower, muy respetado por su experiencia como general en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Kennedy fue evaluado como demasiado joven e intelectual, e incluso débil, debido a su acción vacilante en la crisis de Bahía de Cochinos. De modo que a mediados de 1962, la Unión Soviética puso en marcha la Operación Anadyr, el despliegue en Cuba de misiles balísticos de alcance medio R-12, apoyados por baterías antiaéreas, cazas MiG-21, bombarderos Ilyushin Il-28 y 3 batallones de infantería mecanizada.
Un contingente muy importante e imposible de mover en secreto por mucho sigilo que los soviéticos pretendieran tener. Para septiembre la CIA ya puso sobre la mesa informes sobre la existencia de movimientos extraños en torno a Cuba. Pero no fue hasta el 14 de octubre cuando un avión espía U-2 obtuvo imágenes del emplazamiento de los misiles. Kennedy convocó al Consejo de Seguridad Nacional para afrontar la crisis. Se barajaron diferentes opciones, desde no hacer nada a atacar desde el aire los misiles o invadir la isla. El Alto Estado Mayor estaba a favor de un ataque inmediato, pero Kennedy temía que esta acción diera pie a los soviéticos a invadir Berlín Oeste, dada su mayor concentración de fuerzas convencionales en Europa. Era una cuestión difícil porque por un lado Kennedy había prometido en público llevar a cabo acciones si Cuba adquiriese el poder de atacar a Estados Unidos. Sin embargo, tampoco quería quedar ante sus aliados como un vaquero de gatillo fácil, que diera a los soviéticos la excusa para causar un baño de sangre en Europa. La tensión se incrementó cuando Kennedy se entrevistó en el despacho Oval con el ministro de Exteriores soviético Andrei Gromyko, y este le aseguró que las armas dispuestas en Cuba tenían únicamente fines defensivos. Kennedy sabía que esto no era cierto, pero guardó silencio. Los planes de Estados Unidos se fueron decantando hacia un bloqueo naval que impidiese la entrada de más misiles en Cuba. Era la opción defendida por el secretario de Defensa, Robert McNamara. Era una acción contundente pero contenida, que sin embargo debía ser maquillada. Un bloqueo naval podía considerarse en sí mismo una acción de guerra. Por eso era preciso darle una cobertura legal que impidiera que la cosa fuera a mayores. Esta cobertura la aportó la Organización de Estados Americanos, en virtud al Tratado de 1947 de Río de Janeiro de asistencia recíproca. Se acordó que la Armada de Estados Unidos, con el auxilio de barcos de otros países americanos, llevaría a cabo no un bloqueo, sino una cuarentena de armas ofensivas con destino a Cuba. Todo buque que transportara armas ofensivas sería obligado a dar la vuelta. El resto, en principio, podría pasar. Todo gobierno ante el que Estados Unidos mantuviese una embajada fue informado del plan, y acto seguido se informó oficialmente a la Unión Soviética. Y solo entonces Kennedy se dirigió por televisión a todo el país para informar de la existencia de armas nucleares soviéticas en Cuba, con potencial para atacar a Estados Unidos. ¿Hizo lo correcto Kennedy con este anuncio? Desde mi punto de vista, no podía hacer otra cosa. Estados Unidos había entrado en la condición de defensa 3, lo cual exigía, entre otras cosas, que la Fuerza Aérea estuviera lista para entrar en acción en solo 15 minutos. Algo así, con una gran cantidad de pilotos acuartelados, era imposible de mantener en secreto. Mejor una información clara que no un torrente de rumores, aunque evidentemente no se pudo evitar que cundiera cierto nivel de pánico. Los soviéticos no daban la impresión de ir a echarse atrás. Todo lo contrario. Khrushchev declaró que los actos de piratería de Estados Unidos iban a generar una guerra y que consideraría el bloqueo como un acto de agresión. Todo ello sin admitir el despliegue de los misiles. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el embajador estadounidense Adlai Stevenson exigió a su homólogo soviético Valerian Zorin que admitiese la existencia de los misiles. Zorin nos respondió, y Stevenson mostró fotografías que demostraban la existencia de misiles de alcance medio en Cuba. Por primera vez, el alto mando de Estados Unidos declaró la condición de Defensa 2, con la Fuerza Aérea en alerta continua de 24 horas y 145 silos de misiles en estado de emergencia, apuntando hacia Cuba y hacia la Unión Soviética. Mientras el bloqueo empezaba a hacer su trabajo, se interceptaron mensajes que daban cuenta de que 13 buques procedentes de la Unión Soviética y con destino a Cuba se habían dado la vuelta. Los soviéticos no eran ajenos al despliegue militar de Estados Unidos, y Khrushchev se dio cuenta del peligro. El sábado 27 pasó a la historia como el Sábado Negro,
Se habían iniciado conversaciones y Estados Unidos pone sobre la mesa la oferta de retirar los misiles Júpiter de Turquía e Italia a cambio del fin del despliegue en Cuba. Pero la tensión subió de nivel cuando un avión espía U-2 fue derribado sobre Cuba, causando la muerte del piloto. Más tarde, Khrushchev afirmó que ese ataque había sido obra de los cubanos, contradiciendo las órdenes de Moscú. El gobierno de Estados Unidos decidió no responder de inmediato, pero ese mismo día lo que sí estuvo a punto probablemente de hacer estallar la guerra fue el incidente del submarino soviético B-59, uno de los 4 de la clase Foxtrot destacado en la zona de bloqueo. El submarino estaba sumergido por debajo del alcance de las cargas de profundidad y también fuera de alcance de las ondas de radio, con lo cual estaba incomunicado. El capitán, temiendo que la guerra ya hubiera empezado, mostró su intención de disparar el torpedo nuclear que transportaban, con lo cual estuvo de acuerdo el oficial político, pero salvó la situación la presencia del comandante Vasily Arkhipov, que se opuso a disparar el arma sin el permiso específico de Moscú. Finalmente, Kennedy y Khrushchev acordaron que Estados Unidos retiraría los misiles Júpiter de Turquía e Italia, mientras que la Unión Soviética retiraría los R-12 de Cuba. Durante unos meses, la Unión Soviética mantuvo unos misiles tácticos, también con cabeza nuclear, en Cuba, dado que la inteligencia de Estados Unidos no los había conseguido detectar, pero temiendo que los cubanos hicieran uso de ellos por su cuenta, finalmente también optó por retirarlos. Dentro y fuera de la Unión Soviética, Khrushchev fue visto como el perdedor de la crisis. Había hecho una apuesta arriesgada teniendo que echarse atrás. En cambio, Estados Unidos solo tuvo que mantenerse firme y acceder a la retirada de unos misiles obsoletos. La posición de Khrushchev en el gobierno quedó muy debilitada y solo pasaron 2 años antes de que el sector duro del Politburó, liderado por Leonidas Brezhnev, le apartara del poder. Fidel Castro, que no había sido consultado para nada en toda la crisis, tomó todo aquello como una traición de la Unión Soviética. Y aunque su relación con Moscú fue más tensa, no por ello el gobierno cubano dejó de aceptar la ayuda soviética, que al fin y al cabo era su único apoyo. Incidentes como este nos hacen conscientes de que todos los seres humanos no somos sino peones prescindibles en un juego que enfrenta a aquellos que tienen armas nucleares en su poder. Si te gustó este vídeo, puedes apoyarme con un like o con tu suscripción al canal si aún no lo has hecho. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.